Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana en que Venus nos ilumina en el horizonte y Júpiter justo en el cenit. El cenit está observándonos. Por cierto, Júpiter más grande que cualquier otro cuerpo estelar en esta mañana. Pues es un gusto saludarles. Nos encontramos exactamente en el Tonali número 37 ya de esta cuenta del Tonalpowali actual, que corresponde al decimoprimer Tonali de la tercera trecena, que es la trecena Semázatl. Y el Tonali que corresponde hoy es nada más y nada menos que Matlactli Guansé Olin, 11 movimiento. Un día, movimiento que siempre nos trae precisamente circunstancias cambiantes, muchas cosas pasan, lo decimos por experiencia propia, ya nos han tocado tantos Olin, que nos pasan tantas cosas que será interesante ir analizando hoy para estar bien preparados, para ver qué cambios se nos viene encima. También me gustaría mencionar que nos encontramos en la emisión número 129 de esta lectura de Tonali. Ya son 129 programas que llevamos consecutivos leyéndoles toda la mañana el Tonali. Y como siempre, es un gusto y un placer saludarlos a todos ustedes y saludar también a mis compañeros. En primer lugar, a la maestra Lili. Muy buenos días, Lili. Qué gusto tenerte por aquí. Y también saludar a mi compañero Gerardo, que a partir de este momento se hace cargo para comenzar a dar lectura al Tonali de hoy. Gerardo, adelante. Gracias, Rolando. Y también doy la bienvenida a Gastón, que acaba de llegar. Aquí estamos. ¿Qué tal, Gastón? Buenos días, ¿cómo No, ¿qué estás? tal? Buenos días. No, pues Bienvenido. Saludos, Gastón. Buenos días. ¿Qué gracias, andamos? gracias. Y bienvenidos todos en Facebook, en YouTube. Bienvenidos, aquí estamos precisamente para comentar ya. Ahora sí, estamos muy cerca del final de la trecena. El Matlactli Guanse Olin 11 movimiento. Y pues sí, ya, ahora sí nos quedan un par de tonalis nada más antes de terminar esta trecena, que también como otras se han ido como agua, hablando de fluidez. Y bien, pues terminamos casi la trecena Semasa, uno venado, con el regente Tepeyoloctli y la señora Tlazolteotl como regentes de esta trecena que ha sido muy intensa, muy interesante, muy guerrera sin duda, ¿sí? Y dentro del contexto del Tonalamat, láminas 5 y 6, nos encontramos exactamente en esta coordenada. Exactamente ahí donde estamos viendo los cuadros rojos, ahí es donde estamos ubicados el día de hoy, y todo lo negro indica todo lo que ya recorrimos en esta trecena. Así que vamos a comenzar. Matlactli Guanse Olin. Le corresponde el Tlahuistlampa, el rumbo del oriente, el rumbo por donde el sol sale. Y por eso también en el código de color que utilizamos le toca el color rojo, como pueden notar. Bien, pues Olin es uno de los símbolos más importantes y más representativos de ciertos conceptos, pues, primordiales de la filosofía y de la cosmogonía, de la cosmovisión, perdón, anahuaca. Olin, como pueden verlo, es un glifo que está compuesto por dos elementos abstractos y que están entrelazados. Son de diferentes colores, que están encontrados y al mismo tiempo están unidos. Es interesante porque esta combinación de azul, turquesa con rojo se repite en varios elementos cuando quieren precisamente mostrar la dualidad, ya que son dos colores totalmente opuestos, ¿sí? Que se complementan, y en este caso vemos cómo están entrelazados. Si esto lo pudiéramos duplicar ad infinitum, podríamos ver una cuerda cómo se está uniendo, es decir, que son dos fuerzas que corren en paralelo, pero que se van entrelazando para formar una tercera fuerza, vamos a decirlo así, de esa unión de esos dos elementos que pueden resultar en una sinergia, ya que son dos fuerzas no opuestas, podríamos decir, en cuanto a su naturaleza, son de diferente naturaleza, azul y roja, fría y caliente, ¿sí? Podemos hablar también de la dualidad de hombre y mujer y muchas otras dualidades que se nos pueden ocurrir, pero en lugar de verlas como fuerzas
antagónicas y opuestas, las vamos a ver como fuerzas complementarias, ya que precisamente esa es la función que cumplen en este símbolo, ya que forman una sinergia y por lo tanto un movimiento perpetuo que precisamente genera la vida, que genera este dinamismo que prácticamente tiene toda la naturaleza. Y bueno, pues aquí está presente en el signo Olin, que también se traduce como movimiento. En algunos casos lo hemos visto traducido como terremoto o temblor. Lo cierto es que, bueno, pues ya eso sería añadiéndole otras palabras, otras ideas, pero pues la idea del movimiento, la idea del ese cambio de dirección está presente siempre que se utiliza la palabra Olin. Y precisamente ese cambio radical, ese cambio de rumbo, está muy presente en el regente del signo, que es Nanahuatl. Nanahuatl, que como ya hemos comentado, pues es un ser muy interesante en las mitologías anahuacas, porque resulta que él es un dios contrahecho, un dios viejo, un dios enfermo, un dios vicioso, un dios, pues, o una deidad, un numen que de alguna manera estaba por ahí olvidado, nadie daba un peso por él, era un ser, pues, hasta cierto punto, sí, despreciado. Sin embargo, a la hora de que las deidades, los númenes se reúnen en Teotihuacán, según nos cuenta el mito, para precisamente llevar a cabo la ritualidad, la ceremonia, el gran sacrificio que se necesitaba para iniciar el camino o el alumbramiento de un nuevo sol para la humanidad actual. Sí, estamos hablando del final del cuarto sol, principio del quinto sol. Pues se convoca a las deidades para esta ceremonia y Quetzalcóatl, que es quien estaba presidiendo esta ceremonia, le pide a Nanahuatzin, uno de sus creados, por cierto, porque este ser fue creado por Quetzalcóatl, le dice: Nanahuatzin, vas de voluntario. No solamente estaba él entre los voluntarios, también por ahí estaba Tezistecatl, que en aquel entonces era un joven hermoso y bello, hijo de Chalchutlicue y de Tlaloc. Él era un príncipe, iba todo engalanado, todo hermoso, todo bello, ¿sí? En cambio, en Nanahuatzin, pues era todo lo contrario. Como les decía, era un ser viejo, contrahecho, enfermo, vicioso. Entonces, a la hora de llevar a cabo el sacrificio, tenían que aventarse a la hoguera para convertirse en el nuevo sol, pues Tecusistecatl tiene la primacía, le dan el chance de ser el primero, pero a la hora de que se va a aventar, pues duda. Y duda varias veces, y no se anima. En cambio, Nanahuatzin dice: bueno, pues yo voy. Y se avienta a la primera sin pensarlo. Y él inmediatamente que cae en la hoguera, pues se incendia y pocos segundos después emerge y se eleva como el sol. Tecusistecatl, al ver esto, no se quiere quedar atrás, él es presumido y es arrogante, se avienta poco a poco atrasito de Nanahuatzin, y lo mismo, también surge como un sol. Entonces Quetzalcóatl o Tlahuiztlalpantecutli, según la versión que revisemos, agarra un conejo, y para evitar que existan dos luminarias, dos soles, porque no puede haber dos soles, tiene que haber un equilibrio en esa situación. Entonces le agarra un conejo, se lo avienta, le pega en la cara, y de alguna manera este conejo se imprime en su cara y le quita brillo. Y por eso Tecusistecatl se convierte en la luna y Nanahuatzin en el sol. El mito es mucho más complejo, es mucho más largo. Aquí le estoy dando la versión corta, nada más para mostrar cómo Nanahuatzin, de ser un ser pues con muchas desventajas, con muchas, podríamos decir, características pues no muy favorables, ¿sí? Pues, negativas incluso podríamos decir, pues se convierte precisamente debido a su valentía y debido a su arrojo en el momento decisivo. Él toma una decisión que lo cambia todo. No solamente cambia su destino, cambia su naturaleza y cambia la naturaleza del mundo entero. Muy interesante esta historia.
por esa razón. Por eso les decía que Olin, y Rolando lo mencionó al principio, son días especialmente donde ocurren cuestiones a veces muy repentinas, a veces inesperadas, y lo decimos por experiencia propia. Y bueno, pues en esta ocasión hay que mencionar precisamente ese detalle, que en esa confluencia con los días Olin, precisamente podemos también nosotros de manera voluntaria, de manera consciente, provocar esos cambios radicales en nosotros y en nuestro entorno, en nuestro contexto, ¿sí? Y bueno, pues son días propicios para hacer esa cuestión. No hay que esperar que los cambios sucedan. Debemos en ocasiones provocar esos cambios, provocar ese cambio de condiciones, esa transgresión del status quo, para precisamente lograr un cambio, una transformación radical y que puede llegar a convertirse en algo permanente. Entonces, como Nanahuatzin, que de ser un ser inferior, pues resulta que se convierte en el sol. Pues yo diría que el cambio ya lo hiciste, pero hoy vas a sentir el latigazo. O sea, sí, o Algo sea, el así. cambio ya está hecho. Por otro lado, también el cambio es inminente y se va a ocurrir, te pase, tú quieras o no. Lo importante es Eso que sí. tú seas parte de ese cambio. Lo que pasa es que también tú lo dirijas, y para eso está el Tonalpowali, para eso está el Tonalamat, para que tú aprendas cómo subirte en esa ondulación y ser parte de ese cambio, tú generarlo, tú darle sentido a ese cambio. En fin, muy interesante, ya llegaremos a eso. Quisiera empezar señalando, hay mucho que comentar, muchísimo, pero voy a tratar de ser breve. En primer lugar, me gusta mucho el concepto de Olin. Hace que dos partes eh, que son distintas, no digo opuestas, distintas, tienen cualidades diferentes, al unirse formen un componente mucho más trascendente, un tercer componente mucho más trascendente. Esto se pone un poco a la forma de, por ahí estoy escuchando un ruido, si me podrían silenciar los micrófonos, por favor. Eso me recuerda mucho que en nuestra cultura occidental, tenemos generalmente esta oposición que siempre lleva al exterminio del otro, ¿no? En cualquier ámbito que lo veamos, siempre, en la política, en los deportes, en la ciencia, siempre hay dos puntos de vista, pero uno tiene que acabar con el otro e imponerse, ¿sí? Rara vez realmente se toma en cuenta la otra parte, se toma en cuenta al que queda derrotado, digamos. Y aquí no, aquí el concepto es muy distinto. Aquí el concepto es que dos opuestos hacen, generan, provocan un tercer elemento que es más trascendente y que es todavía más completo porque contiene a ambos. Eso me gusta mucho el concepto de Olin. Precisamente creo que es uno de los conceptos más abstractos de la filosofía antigua y creo que es uno de los más provechosos. Precisamente por lo que decíamos, ese cambio se hace muy presente en la vida diaria cuando llega este tonali. Y lo que comentábamos es precisamente eso, el ir conociendo, precisamente el ir haciendo el trabajo en los 19 días previos al día All-in que llega, pues nos va a permitir estar preparados completamente para ese cambio, incluso poder utilizar la fuerza de ese cambio a nuestro favor para que ese cambio nos beneficie. En segundo lugar, quisiera comentar también que en el contexto del Tonalámatl y sobre todo en el concepto de la Moshti Borgia, el personaje de Nanahuatzin tiene como una historia un poco distinta a la historia que vemos, a la historia que nos cuentan las fuentes virreinales. En este caso, Nanahuatzin aparece, es un producto del esfuerzo tanto de Quetzalcóatl, bueno, en primer lugar, del gran sacrificio de Tonacacíhuatl y Tonacatecutli, pero que dan origen a los creadores, que en este caso no son cuatro, sino realmente los creadores que vemos en esa narración del Borgia, pues son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y Quetzalcóatl y Tezcatlipoca van a dar lugar a la existencia de Nanahuatzin, que es realmente el paso de la divinidad al ser humano, ¿no? Pero en una circunstancia peculiar por esas características que tiene. Incluso podemos ver que de la misma forma que unos seres muy particulares que se llaman los Macuiltonaleque, que tienen en su cara dibujada una mano,
Él tiene una mano también, pero en este caso su mano es así como una mano monstruosa, sus brazos son contrahechos. Es un ser de sacrificio en el contexto del Borgia. Se le ve realizando varios sacrificios a lo largo la sección cosmogónica que abarca de la lámina 29 a la lámina 46. Se le ve siempre haciendo sacrificios, entonces es un ser muy interesante. Yo creo que es un ser que tiene mucho que ver con el ser humano, es esencialmente eso, con ese 5 transgresor, también nos vincula mucho con él. Y por supuesto que la imagen de arriba es una imagen muy importante, muy inspiradora. Es una imagen que alude precisamente a ese fuego transformador, como el que nos cuenta esa historia de la que platicábamos, de la hoguera. Exactamente es eso. Quetzalcóatl mismo se somete a una situación muy similar, se mete a una vasija para transformarse en un episodio del mismo Amos de Borgia, y en este caso pues vemos al ser humano común, que cuando llega a un momento como este de Olin, el movimiento precisamente genera eso, genera la necesidad de cambio. Para que uno pueda adaptarse a la nueva circunstancia, siempre tiene que cambiar. Y lo digo también por experiencia propia, ¿no? Cuando nos llega este día, cuando este día impacta y se convierte y genera cambio, pues uno no tiene otra cosa más que cambiar y también adaptarse a lo que ha pasado. Por eso es bueno lo que comentábamos, estar preparados para ese cambio con anticipación. A partir de hoy, acuérdense muy bien, tenemos 19 días por delante a partir de hoy para preparar el siguiente all-in que nos vamos a encontrar. Pero bueno, este ya está aquí, el cambio es inminente. En este caso vemos, por ejemplo, cómo esos cráneos, ¿no? Que representan el antepasado, representan la muerte y representan también el sustrato primigenio que nos da origen a la masa de la vida, es lo que está generando el fuego. Pero no solamente el fuego, también están saliendo ahí unas vírgulas ocelotadas que tienen esa parte que siempre tenemos presente en esta trecena, que es Tezcatlipoca, ¿no? Ahí no deja de estar ese ocelote que refiere la noche, y al referir el Mictlán, la noche, refiere que también todas esas cosas vienen de lo profundo y que los cambios vienen mejor cuando tomamos en cuenta esa otra parte que está menos presente con nosotros, ese ser que va al Mictlán, al sueño, ese ser que está en la profundidad, ese ser que si lo dejamos a veces tomar el control, o muchas veces de ser preferible, pues es nada menos que la parte tezcatlipoca que tenemos, que es, como dicen las crónicas, el que manda, el que domina, el que gana. Y por supuesto, el ser que está ahí adentro, pues está como en el vientre materno, está como en la cueva, está sometido a una transformación irrevocable. Cuando salga de ahí será otro, y así es como nos pasa cada vez que estamos en el día movimiento. Entonces, todas estas reflexiones nos sirven para introducirnos a esta coordenada, y todavía nos falta ver lo que nos va a imponer tanto el numeral, el Señor de la Noche, como la imagen de pronósticos. Ciertamente, Olin es un signo de gran fuerza. Su forma entrelazada a mí me recuerda a esa cadena del ADN en donde se encuentra toda esa información genética y la herencia que traemos, ¿no? De lo que somos. Estamos en una trecena en la que hemos buscado encontrar nuestra esencia y ir a ese espacio onírico para saber realmente quiénes somos. A veces pensamos que somos lo que los demás opinan de nosotros. Pensamos que somos ese proyecto que tienen otros sobre nuestra persona, pero realmente la respuesta de quiénes somos está en el interior de nosotros mismos. Sabemos perfectamente lo que queremos. A veces necesitamos escuchar atentamente esa voz interior, apagar la voz que está afuera de todos los que nos rodean para poder saber en esencia quién soy. Y Nanahuatzin en el mito nos muestra que a veces para encontrarse y descubrir la grandeza de uno mismo hay que hacer grandes sacrificios, hay que ser uno mismo la ofrenda. Y hemos visto que a través del Tonalamata hay muchas acciones que nos permiten encontrar esa esencia. Ayer veíamos, bueno, cuando leímos el Tonali, que todavía es vigente, a Coscacuautli. Y yo les hacía la reflexión de que a veces podemos ser el Coscacuautli que ayuda a otros a encontrarse, ¿no? Al quitarle a esos cuerpos que ya han muerto
toda la carnalidad y descubrir sus huesos, que es la esencia, la semilla. Y otras veces podemos dejar que Coscacuautli actúe en nosotros, no ponernos en ese momento de reposo en el que podemos escucharnos. Y hay muchas palabras que traen inmersa la palabra Olin, como olinía, que es hacer que todo se mueva, ¿no? Entonces nosotros podemos sentir esas vibraciones y esas vibraciones nos tienen que generar cambio, porque acuérdense que el movimiento puede estar sin que haya un desplazamiento. Yo creo que aquí se trata de sentir la vibración y desplazarse, generar un cambio. Eso significa estar vivo. Olin Yolistli también, por ejemplo, es el movimiento de nuestro corazón, que ese siempre está ahí latiendo, ¿no? Y va a latir tan fuerte como nosotros le demos ese impulso. Entonces, nosotros generamos, el movimiento ahí está, y el impulso para que haya un cambio, ese sí depende, yo pienso, de nosotros, de nuestras acciones. También está Tlaolin, ¿no? Que tiene que ver con Tla, tierra, Olin, movimiento, que es el movimiento de la tierra. Esos movimientos que sacuden, así como sacuden al planeta, así nos tienen que sacudir a nosotros para hacer grandes cambios como Nanahuatzin. Y bueno, pues no olvidemos el nombre de nuestro sol de esta era, que es el Nahui Olin, precisamente el mismo Nanahuatzin, cuando resurge de esa hoguera convertido en una cosa tan preciosa. Y la olla de arriba, pues que nos recuerda ese proceso alquímico que tenemos que hacer. Porque si vemos la olla está sobre dos miquistli, sobre dos cráneos. Entonces tenemos que hacer esa introspección, tenemos que hacer ese viaje hacia la esencia, esa oscuridad en donde nosotros al reconocernos vamos a hacer la luz que emerja. Entonces es muy importante, no olvidemos ese trabajo de la ensoñación, ese esfuerzo que hay que hacer, y a través del autosacrificio nos encontramos, nos reconocemos. Entonces creo que estamos cerca ya de ese florecimiento, y Nanahuatzin nos está invitando a hacer nosotros mismos esa ofrenda, a quitarnos todo lo que nos impide brillar. Y bueno, pues ahí está la invitación más que puesta ahí. Sigamos a ver qué más nos dice esta hermosa filosofía de vida que es la Toltecayo, que a través de la cuenta del Tonalpohualli, que es la que todo lo cuenta, pues nos invita a ser grandes como Nanahuatzin. Y Sigamos, por favor. Así es. Ajá. dándole esa continuidad al día de ayer, que ayer tuvimos a dos purificadores por excelencia, ¿no? El arquetipo del Coscacuautli junto con Tlazolteotl era una combinación muy precisa para terminar de sanear y para todavía drenar todo lo que requería o nos estorbaba, lo que nosotros requeríamos dejar para poder avanzar, y terminando precisamente ese periodo de guerra, de guerreros, que todavía estamos en él hasta las 12 del día de hoy, pues todavía es puntual el hacer la reflexión en la trecena que tiene que ver con el agua, ¿no? Pero precisamente lo que hemos estudiado en el calendario es que a veces no tenemos nosotros el control de que las cosas cambien. Sencillamente sucede el movimiento. Y muy parecido a las teorías del caos, en donde forman parte del mismo orden y las mismas cosas. Si nosotros no vamos a movernos, no vamos a estancar, o no, sencillamente es cómodo donde estemos, la vida misma te va a empujar a mover las circunstancias para que te muevas. Recordemos que dentro de este Olin y dentro de todas las representaciones gráficas que podamos encontrar de estas dos fuerzas entrelazadas, adentro hay un vacío. Y dentro de ese vacío es solamente donde se puede crear algo nuevo. Siempre lo ideal sería vaciarnos para estar prestos, para estar
atentos a cualquier cambio, ¿no? Ya sea que nosotros hayamos provocado los cambios o no. Aquí vemos la olla en esta representación gráfica, un ejemplo totalmente preciso para ejemplificar la transformación. Y eso es precisamente el día de hoy. El día de hoy que el mismo tránsito de cada uno de todos estos glifos que nos llevan al punto de hoy. Y pues ahora no hay que, el día de hoy pues no es un día para luchar, no es un día para decidir, sencillamente es un día para fluir. Hay que fluir con las circunstancias, hay que ir aceptando los cambios que se presenten y obviamente recordando que el que nosotros nos adaptemos no quiere decir que nos vamos a quedar inmóviles, sino lo contrario, ¿no? De hecho, si nos estancamos, se nos va a mover por alguna u otra circunstancia. Hoy vamos a aprender cómo parte del orden, parte de, se puede decir hasta inclusive leyes universales, es fluir con eso que va sucediendo, ¿no? Nosotros al final de cuentas somos también parte del engranaje, a una menor escala, y bueno, pues vamos a darle continuidad para aprender y analizar qué más acompañantes y regentes nos van a seguir en este fluir el día de hoy. Así es, Gastón, muchísimas gracias. Precisamente esos cambios que van a ocurrir, ocurren con o sin nuestra participación. Sin embargo, si estamos con la atención plena puesta y con la voluntad férrea, podemos participar de ese cambio. Podemos montarnos en esa fluidez que tú comentas precisamente para poder no solo participar, sino aprovechar ese cambio. Siempre vamos a poder con nuestra voluntad lograr montarnos en el cambio y bueno, pues de alguna manera participar de él para poder avanzar. El otro elemento que tenemos el día de hoy en esta coordenada de Matlactlihuance Olin es Matlactlihuance, justamente el 11, el numeral 11. Ayer veíamos que el numeral 10 de alguna manera completa es el doble del 5 y completa la mitad de la cuenta completa de 20, pero también es un ciclo que se cumple, es una parte que se completa y el 11 pues ya posibilita el arranque de la siguiente cuenta y en ese sentido precisamente el 11 representa una especie de nuevo inicio, ¿sí? Y también como algo como un reposo, ¿sí? Es curioso y un poco paradójico que estamos hablando de movimiento, de dinamismo, de cambio, y ocurre un reposo. ¿Por qué digo que es un reposo? Porque tiene como representante, como regente al señor Chalmacatecutli. Esta advocación del señor del Mictlán, Mictlantecutli, el señor de la región de los muertos, ¿sí? Que precisamente sabemos que la región de los muertos, el Mictlán, es el lugar del silencio, el lugar del reposo, el lugar de la oscuridad, ¿sí? Así que bueno, pues al estar precisamente el numeral 11 combinado con Olin, pues ocurre una especie de equilibrio, ¿sí? Entre algo que nos indica dinamismo total, sinergia, movimiento perpetuo, etcétera, etcétera, y algo que nos indica pausa, silencio y oscuridad. Entonces, ahí ocurre un equilibrio interesante que, bueno, cabe mencionarlo, solamente ocurre hoy, porque el único numeral que nos da esa idea de pausa y de silencio pues, es el numeral 11, curiosamente, en las descripciones que se hacen de las cualidades del numeral. Sin embargo, no indica que nos quedemos parados, ¿no? De ninguna manera. Estábamos hablando justamente de participar de los cambios. Más bien, creo que en este caso indica una especie de reflexión, ¿sí? Una poner atención, asomarse hacia adentro y ver precisamente qué es lo que tenemos dentro o qué es lo que va precisamente a operar o va a permitir que ese cambio lo hagamos precisamente de manera provechosa. En esta coordenada que, insisto, es tan interesante y que podemos sacarle mucho provecho,
pues hay que pensar precisamente, hay que sentarse un momento a reflexionar, a meditar acerca de qué es esto que podemos cambiar, ¿sí? O observar muy detenidamente mediante esta introspección, mediante esta pausa que podemos hacer. Y como con pausa quiero decir, aquietar la mente y observar de manera muy atenta las condiciones de nuestro entorno en general. Y de esa manera poder en algún momento anticipar o montarnos al cambio, como ya mencionamos. Así que Chalmacatecutli nos trae esa oportunidad de reflexionar acerca de qué es lo que indica o qué es lo que implica ese cambio que está inminente en el glifo Olin. El otro elemento que acompaña el numeral 11 es el halo, el papagayo. Esta preciosa ave cuyas plumas también eran muy preciadas, al igual que las del quetzal, y que también eran profusamente utilizadas en los tocados y en los adornos de todo tipo. El halo, que es un ave totalmente solar, cabe decirlo, es un ave totalmente tonada, el rojo es su color predominante, es la única de las aves que tiene tanto rojo encima, así que por eso es un ave que representa al fuego y representa al sol. Y sabemos que el fuego y el sol, pues son dos elementos que generan calor y que generan energía. Así que también aquí hay un contraste interesante entre el frío, la oscuridad, el silencio que tiene Chalmecatecutli con el calor y la energía que nos representa en este caso el halo, el papagayo de plumas rojas. Me gusta en esta circunstancia analizar un poco el acompañamiento que nos hizo Tlahuistlampa en esta trecena del Cihuatlampa. No, en esta trecena tuvimos a los signos de Tlahuistlampa en 3, 7 y 11. Números importantísimos porque el 3, recordemos, es el número fuego, el que a partir de 2, de una colisión, provoca el fuego, provoca la llama. Es para mi gusto siempre en la trecena el número que enciende en la trecena. Después tuvimos el 7, que es el número bisagra, ¿no? Que es el número central, el número donde vienen a caer casi siempre muchas de las reflexiones más importantes de la trecena. Y recuerdo mucho, bueno, inolvidable, ¿no? La cabeza de Tezcatlipoca y el flujo solar cayendo sobre él. Y hoy nos encontramos en el 11, ante este equilibrio, ¿no? Incluso si se ponen a pensar, el J-Atl fue totalmente equilibrado. Y en este caso, pues también tenemos un gran equilibrio por esto que mencionas. También recordaba que hace 20 días, cuando nos volvió a tocar Olin, platicábamos y hablábamos y reflexionábamos mucho acerca de ese centro del Olin, ese ojo de huracán donde también hay calma en medio del Olin, ¿no? O sea que no está tan disociado de ese punto de quietud en medio de ese gran movimiento. También creo que, como lo menciona Lili, son los pies sobre la tierra. Cuando hay un gran movimiento a tu alrededor, pues es cuando más se requiere tener esos pies sobre la tierra, ¿no? Siempre se dice hay que apurarnos, pero con calma, ¿no? O sea, también hay que tener la mente fría, la pausa en la mente, porque cuando vienen los cambios es cuando más nos conviene eso. Siempre que encontramos a Tlahuistlampa vamos a tener un equilibrio, un balance. Recordemos nada más, precisamente en J-Atl, como tuvimos J-Atl y el mismo signo Atl, pues implica un balance. Y hoy también lo tenemos, ¿no? Porque tenemos la quietud, tenemos el movimiento, tenemos el tona intenso, ¿no? En el Alotl, y además pues también lo vamos a tener en el Señor de la Noche para que más nos guste, muy rojo, pero también las escenas que ya también veremos en pronósticos dan el equilibrio hacia la otra parte. Entonces creo que en este día donde ya nos estamos separando, ya nos estamos despidiendo completamente de la trecena, ahora sí, ya vienen las reflexiones finales de trecena a partir de este tonali, creo que nos proponen un balance, y ese balance, creo que ese punto de suspensión es precisamente como yo tomo el 11, no como dices tú, exactamente, no es quietud, sino es serenidad. Así es, Rolando. Muchas gracias. Sí, detenernos un momento es un acto necesario. Es un acto que nos va a permitir fortalecer la reflexión de quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Nos va a otorgar esa oportunidad de sentir el movimiento psíquico
¿no? Que nos va a ir dictando y nos va a nos va a acrecentar la conciencia, nos vamos a ser conscientes a través de ello y vamos a poder sentirnos. Decía yo, a veces vibramos y ahí estamos sintiendo el movimiento, pero hoy toca recordar, porque estamos en el 11. Entonces, ese momento de quietud es para que recordemos también que venimos de un 10 en el que hablábamos mucho de tener las dos manos y hacer comunidad. Creo que eso es muy importante, que el hombre deje atrás ese ego exacerbado que no le permite unirse con otros en un frente común para un gran cambio. Entonces creo que ese mito de Nanahuatzin nos recuerda mucho eso, ¿no? Entonces estamos en ese punto de quietud para que nuestra mente pueda dar el siguiente paso. Así lo veo yo, ¿no? Estamos para crecer, siempre para crecer. Y eso nos recuerda el Olin. Y sobre todo Nanahuatzin, que nos mostró esa gran humildad que él tuvo para ofrendarse. ¿Y qué es la humildad? Pues es, si buscamos su significado etimológico, pues viene de humus, que significa tierra fértil, y eso es lo que tenemos que ser nosotros, tierra fértil, ¿no? Esa humildad que vimos en Nanahuatzin, apliquémosla en nosotros mismos, porque está relacionada con aceptar nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, con la intención de crecer, tal cual. Y pues esta ave toda tonada, pues sí, así tenemos que estar, así tenemos que ser, un sol, donde quiera que nos paremos, que seamos un sol. Porque recordemos que en la nocturnidad que nos marca esta trecena, por muy pequeñita que sea nuestra luz, va a brillar y se va a notar. Y bueno, pues el halo con esas plumas que tiene tan preciosas, recordemos que forma parte de esos arreglos plumarios, ¿no? Que indican ese tona, esa fuerza que se debe de tener. Y pues aquí estamos listos para, como en esa olla que veíamos, poner todo lo necesario para esa transmutación. Y nos van a acompañar pues grandes númenes, grandes númenes. Yo buscaba como qué historia podría quedar aquí. Y creo que si estamos hablando del autoconocimiento, que es muy importante para lograr los grandes cambios, la aceptación de lo que somos para ofrendarnos totalmente, creo que este viene muy bien. Se llama Un detective eficiente y está en el libro de La sabiduría de los chistes de Jodorowsky. Y dice así: cuando el marido entra de improviso en el cuarto de su mujer, el detective privado se endereza y saltando del lecho dice: Señor, finalmente tengo la prueba de que su esposa lo engaña. Y la reflexión es la siguiente. Dice, se han contratado los servicios de un detective para verificar si una mujer engaña a su marido y resulta que es él precisamente quien engaña al marido. Esto es terriblemente metafísico. Se trata de un principio artístico increíble. Comenzar una investigación para acabar dándonos cuenta de que somos el centro de ella. Creer que nosotros investigamos cuando en el fondo somos indagados. Somos investigados en lo más profundo de nosotros mismos. Creíamos perseguir la verdad, mientras que ahora intentamos escapar de ella. Giramos y giramos alrededor de un centro, pero en realidad la verdad nos busca y nosotros nos escapamos. Llegar a nosotros mismos equivale a decir, conócete a ti mismo, deja de escapar de ti. Yo creo que en esa tarea estamos, conocernos y ofrendarnos tal cual Nanahuatzin, para mostrar lo que realmente somos. Excelente, Lili, muchas gracias. Sí, precisamente esas ideas están presentes en todo. Como dices, la verdad y el cambio llega, ¿no?
Gastón, Sí, nos alcanza. Yo creo que el hecho de que tengamos esta polaridad desde el oriente, ¿no? Con toda la radiación que marca los inicios, precisamente Olin pertenece al oriente, al Tlahuizcampa, ¿no? Toda la referencia también a Quetzalcóatl. Muy equilibrado con el trabajo que se hace en el poniente de esta escena. Y pues aquí reforzando la presencia de la transformación, ¿no? Con Macatecutli, ¿no? El hecho de que nosotros sepamos esto es una enorme ventaja. El hecho de que sencillamente sepamos que hoy es un día Olin, ya nos invita a no aferrarnos al control, al querer hacer las cosas como nosotros queramos. Sencillamente aceptar. Es un asentir con lo que sucede como si fuese un designio del infinito. Y esperar que al mismo tiempo las ruedas de los tiempos empiecen a girar y a acomodar, ¿no? Es una practicidad que nos da el uso del tonalama y más si lo estamos llevando diario. Esto viene muy ligado a las imágenes mánticas también, ¿no? Entonces, igual y puede ser para hacerlo puntual, pues hora de avanzar. Pues, si no las quieres mostrar, pero te da falta el señor de la noche, ¿no? Y sí, bueno, el mismo color rojo del que estábamos hablando en el comentario anterior, pues que nos acompaña en todo inicio, ¿no? Entonces, Sí, justamente en cualquier cambio, ya sea que participemos o no de ese cambio, consciente o inconscientemente, repentino o paulatino, todo cambio implica también un final y un inicio. Y hemos visto cómo precisamente esos finales y esos inicios están íntimamente ligados, prácticamente son simplemente una frontera que se va a cruzar, no es algo tajante, pero bueno, al tener el fuego en esta coordenada, también como acompañante con el señor Xiuhtecutli, el señor del fuego que todo lo arrasa, el señor turquesa, el señor de los ciclos. Con él se cumplen los ciclos, precisamente, pues bueno, Olin, movimiento, cambio, implica el terminar una cosa para comenzar inmediatamente la siguiente etapa. Así que también pues tenemos a este señor aquí presente para reforzarnos esa idea de un cambio y un principio con fuego. Ahora sí, pasamos a las imágenes del pronóstico, donde No, vamos a poder... no son las de hoy. De veras, está mal esto, tienes razón. Si quieres, Discúlpenme. las voy describiendo un poco, si quieres cambiarlas. Sí, Pues claro. hoy en la imagen inferior de pronóstico tenemos una imagen nocturna, una escena nocturna totalmente, que para indicarnos que se trata de una escena nocturna, ya la vamos a ver a continuación, tenemos una franja de la noche en la parte superior, de la cual cuelgan ojos estelares, y como si nos estuviera preparando para el tonali de mañana, tiene también un tecpatl. Ese tecpatl está descendiendo de la nocturnidad hacia nosotros. Ya tuvimos una situación muy similar en el tonali Chignahui, perdón, o si quieres ya mejor si quieres ya mejor continuar tú, Gerardo, ya está ahí la imagen. No, sigue. Bueno, no, Por decía favor. que sí, que en el tonali, hace 2 tonalis tuvimos ese tecpatl igual descendiendo, cayendo, pero teníamos en esa circunstancia 8 ojos estelares, 8 estrellas. Hoy tenemos 5 ojos estelares, número muy interesante, número muy relacionado con Nanahuatzin también, el 5. Y tenemos este doble descenso de las serpientes, una serpiente mucho más verde amarilla, ¿no? Y una roja, que de alguna forma también a mí siempre me remite mucho al Olin, porque en Olin tenemos esa gama doble de color
que nos indica oposición, que nos indica esa oposición generadora. Aquí, por ahí tengo una resonancia, por ahí está un micrófono abierto. Tenemos esa oposición de color que genera, y en este caso, pues, si bien hay una de esas escenas nocturnas, ya lo platicábamos, son muy limitadas las escenas nocturnas que hay, así tan estrictamente indicadas, y esta es una de ellas. En una de ellas de plano ya las serpientes hasta hacen el all-in juntas, ¿no? Pero en este caso, pues se están encontrando en la parte inferior, haciendo un cruce, también de alguna forma manifestando esa convergencia, ¿no? Y por supuesto en la base no puede faltar, como siempre en todo acto ritual, el símbolo de nuestro trabajo, el símbolo de la sabiduría antigua, llevada a la práctica por nosotros mismos, que además es nuestra conexión directa con el gran señor de la carne, con el señor de la materia prima que nos constituye, que es el tamalito, que es el alimento que nos da cuerpo, que nos da tona. Pues ahí está bien puesto para generar ese descenso. Quiere decir que en un contexto de ofrenda, en un contexto de ritualidad, vamos a provocar ese descenso del Tecpatl en medio de esa nocturnidad, que la nocturnidad, recordemos, representa el mundo onírico, está vinculada al Mictlán, está vinculada, por supuesto, a Tepeyoloctli, que es el regente de esta trecena, en esa cueva oscura. Bueno, todos esos elementos vamos a provocarlos precisamente haciendo esa ofrenda. Esa ofrenda que en los hechos prácticos para mí siempre significará tener en primer lugar una conciencia de lo que yo tengo, de lo que yo soy y lo que yo tengo que aportar, precisamente como lo decía hace un momento Lili, lo que yo puedo ofrecer para que todos los demás puedan hacer algo conmigo y que yo también pueda participar de la humanidad aportando mi contribución. Bueno, eso que yo soy precisamente es lo que ha sido tarea de esta trecena. Descubrir eso que yo soy, y al descubrir eso que yo soy, lo puedo ofrecer. Y entonces, en cuanto lo ofrezco, pues va a descender el Tecpatl, que ya, como decía, nos está preparando para mañana, que mañana es Tecpatl, pero ya tenemos ese Tecpatl en la mano, que es la herramienta, que refleja las herramientas que poseemos, el uso de esa herramienta para poder precisamente hacer esa indagación de la que hemos estado hablando durante toda esta trecena. Bueno, ya me gustaría que continuara. Si quieres, explica la siguiente imagen, ya me la acabé, sí. Pero explica la siguiente imagen y ya si quieres después yo remato también la imagen de arriba, un comentario y seguimos. Excelente, aquí la idea es que se comente de todos modos, así que el orden no altera el producto. Sí. Sí, efectivamente, aquí vemos un descenso de este par de serpientes que sí nos recuerdan definitivamente al Olin. Y recordemos que con las ofrendas, con la ritualidad, precisamente vamos a crear ese ambiente y ese contexto necesario propiciatorio, ¿sí? Es decir, vamos a propiciar el cambio, vamos a propiciar que eso que queremos que opere, ¿sí? Esa parte que sabemos que puede ser fortuita, azarosa y en ocasiones inesperada, bueno, pues vamos a propiciar. Y al propiciar, pues también vamos a darle paso a ese cambio, pero de manera consciente, que es lo que venimos diciendo desde hace rato. Así que al hacerlo consciente mediante la ritualidad, al estarlo propiciando, pues vamos a estar plenamente preparados para ello. Bien, pues la imagen de arriba, vamos a describirla brevemente, tiene a dos personajes, ambos personificando a seres relacionados con el Mictlán. En el primero de ellos, el que está de color amarillo, con su quijada descarnada y todos los elementos que lo delatan como un representante de Mictlantecutli, una encarnación de Mictlantecutli. Él está en su representación en ese momento, está portando todos sus atributos y lleva en sus manos dos elementos importantes. En una mano lleva el corazón y en otra mano lleva un prisionero sujeto por los cabellos, al que además está atado de manos y todo lleno, o más bien pintado, o todo él es de color blanco, el color de los huesos, el color de la muerte. Es interesante porque el personaje de amarillo está danzando, está celebrando su victoria, está celebrando precisamente el sometimiento de este otro hombrecito. Él lo ha conquistado, lo ha sometido, lo tiene prisionero, y el otro pues está totalmente impedido
totalmente atado de manos y sin nada de tona. Completamente drenado, completamente vacío de tona, ya que se encuentra él todo de color blanco. Así que aquí vemos una dualidad también, una oposición muy clara entre un ser que está celebrando una victoria totalmente dinámico, totalmente victorioso, y en cambio el otro, pues de plano, ¿no? Es todo lo contrario. Él ya no tiene tona, ya no tiene energía, ya no tiene posibilidades de mover porque ya ha sido vencido. Hubo una batalla, hubo un enfrentamiento en el cual, pues bueno, a él ya ha sido vencido. Así que aquí podemos también reflexionar acerca de la oposición que hemos estado comentando desde el inicio del programa, que en ocasiones pues podemos asumirnos como el victorioso, como el que propició el cambio, como el que se montó en esa ola para poder aprovechar esa batalla, esa circunstancia, o quedar como víctima precisamente de esa circunstancia, como víctima de ese cambio que podemos decir, no es que yo no sabía, es que yo no tengo la culpa, no puedo hacer nada, porque en ocasiones así es, ¿no? Pero siempre podemos aprovechar esas circunstancias a pesar de que no las esperaríamos, a pesar de que pudiéramos pensar que son adversas, podemos alzarnos con la victoria de esa situación y precisamente aprovechar ese cambio para, pues, porque todo cambio va a implicar nuevas oportunidades. Eso es otra cosa que hay que decirlo. El cambio, por muy repentino y por muy inesperado que sea, implica inmediatamente te cambia el juego, te cambia las reglas, pero te posibilita y te presenta nuevas oportunidades. Eso es lo que yo veo en estas imágenes. Me parece Así es. que nosotros todas las mañanas constatamos este efecto que tiene el Tonalámatl de funcionar como un espejo, ¿no? Porque el espejo hace que cada uno de nosotros, cada uno de los que participamos en este programa y por supuesto las personas que nos ven, proyectemos un reflejo de nosotros en el Tonalámatl. A pesar de que todos estamos viendo la misma imagen y partimos del mismo concepto, porque eso no lo podemos cambiar, la imagen está diciendo algo excesivamente concreto, cada uno va a encontrar un reflejo distinto de esa imagen que se va a llevar para su vida útil, para su vida práctica. En la imagen superior, en esta imagen, ya comenté la de abajo, pero la imagen superior es una imagen que en especial me llama mucho la atención siempre, porque de todas estas, la serie de 6 imágenes de pronóstico superior que tienen este contenido de una persona ataviada de Mictlantecutli, que está llevando siempre a un prisionero, que el prisionero siempre es distinto. Creo que esta es una de las que más me han impresionado muchísimo. Y aquí es donde creo que vale la pena hacer un pequeño recuento de las cualidades peculiares que tiene esta imagen para poder analizarla. En primer lugar, diríamos lo que comentabas hace un momento, el hecho de que el personaje esté pintado de blanco, todo tonado de blanco, habla de muchas cosas. Me recuerda uno de los conjuros recogidos por Alarcón, que son conjuros que se trabajaban en el México antiguo y que por fortuna llegaron hasta nuestros días. Habla el conjuro del viajero, un conjuro de los más bonitos que hay en esos textos. El conjuro del viajero cuenta todas las cosas que va a hacer para realizar una travesía de un punto a otro. Y en esa travesía él dice que él se declara vaciado de sangre. Él dice que ya no tiene sangre y que eso es lo que, o sea, en pocas palabras, él se está asumiendo como un muerto para que ningún peligro en el camino le pueda quitar la vida, ¿no? Él dice, yo ya no tengo vida, dice, voy aquí sin sangre, en fin, lo describe muy bien. También me recuerda el blanco, por supuesto, el color del Mictlan, el color de los huesos, el color, como tú dices, sin tona, ¿no? Por otro lado, veo la figura de Mictlantecutli y pienso en tres aspectos esenciales que tiene que ver Mictlantecutli o que representa. Y el primero de ellos, por supuesto, es la muerte, que es también el cambio de estado. Por supuesto que también tiene que ver con la circunstancia del sueño, de todas las diferentes formas aprovechables que tiene el mundo onírico. Y en este caso, sobre todo,
me hace pensar en ese abandono de la corporalidad para poder ir al Mictlán y poder tener una interacción con nuestro ser de una manera mucho más libre, mucho más despegada del habitual uso de nuestro cuerpo para tratar de darle significado al mundo. Y empieza por los sentidos, ¿no? Eso es cuando empiezan las mejores experiencias, cuando empiezas a retar a tus sentidos en ese mundo. Y por supuesto está también la otra, que es la parte del sustrato, ¿no? De la materia prima de donde sale la vida, pues es de la muerte, no hay otra. Entonces, al combinar todos estos elementos y ese corazón y ese Tecpatl que está ahí, y en este caso de manera muy particular a través de ese espejo en el cual lo que se refleja, pues obviamente también es lo que yo veo. Veo que esa victoria es una victoria acerca de ese control, finalmente, de ese ser que está como ya vaciado y listo para el cambio. De alguna forma, todas estas imágenes victoriosas de Mictlantecutli quiere decir, de alguna forma, que nuestro cuerpo va a experimentar ese cambio, se quiera o no. Y como en el sentido del espejo, pues yo puedo ser y elijo ser el que yo quiera de los dos. Si no, si dejo que Olin actúe solo, seré el de blanco. Y si hago que Olin actúe porque yo preparo, como tú dices, Gerardo, la ofrenda y yo me encargo de generar ese cambio, pues seré el otro sujeto, el que está ataviado del cambio, el que está ataviado del mundo, de la transformación, de la muerte de los antepasados y del sustrato. Entonces, cuando yo hago el cruce completo a través de esta coordenada, lo que veo es que esos dos flujos para mí son claros. Para mí, creo que hoy tengo que encontrar, lo primero que tengo que encontrar, las que son las tareas que yo me voy a llevar en el Tonali de hoy, es encontrar en qué consisten esas dos fuerzas que hoy van a crear ese remolino. Tengo que detectarlas para poder saber cuáles son. Vienen de días atrás. Tengo que recapitular un poco para encontrar cuáles son esas convergencias. Ese cambio, ese movimiento, ese Olin en este caso, a pesar de que es un signo de Tlahuistlampa, estamos en una trecena donde la nocturnidad se hace presente y aquí nos lo están remarcando. Eso quiere decir no que necesariamente la situación se dé de noche, sino se da en ese aspecto donde está la oscuridad, ¿no? Y por supuesto que también ahí influye el número 11, ¿no? Entonces, tengo esas tareas para que sea yo, hoy estoy a tiempo, sea yo el que sostenga ese corazón en alto, el que tome esa circunstancia en sus manos y genere el cambio. Lo único que tengo que hacer es hacer esa identificación. Y cuando les comentaba de la ofrenda de abajo, también me hace pensar en eso. Probablemente tiene mucho que ver con esas dos fuerzas que van a crear el Olin hoy, este día, no otro, esta misma jornada a partir del que el sol se ponga en el centro, cuando desaparezca casi la sombra, ahí empezará. Bueno, pues entonces una de estas circunstancias precisamente es la ofrenda, lo que yo les decía, eso que yo soy, eso que yo tengo, eso que yo puedo ofrecer y contribuir, lo tengo que tener perfectamente identificado para ponerlo por delante y eso me va a permitir identificar esos flujos. ¿Cómo? Pues ahí está arriba, el Tecpatl, con esa voluntad de ofrendar. El Tecpatl también va a descender y me va a ayudar a encontrar esas dos flujos que me van a permitir darle forma al Olin, que de todas formas hoy se va a presentar. Así es. Las imágenes mánticas tienen ese significado oculto que cada uno va a descubrir de acuerdo a lo que traiga en su corazón. Yo veía la de abajo, esa ofrenda de tamales en algo tan precioso, en esa vasija, ¿no? De jade, porque esa forma de dibujarla pues refleja el jade, y el jade pues era lo precioso, la vida misma en su esplendor. Y yo recuerdo que hemos dicho que somos maíz también, nuestra sustancia principal en esta cosmovisión es el maíz, y el maíz se tiene que cultivar. Entonces, si yo me estoy cultivando, si yo vengo de un proceso de encontrar mi esencia, hoy la imagen me dice
que a lo mejor necesito hacer un poquito más de introspección y que esas energías que se ven ahí descendiendo de la nocturnidad me van a ayudar a encontrar lo que estoy buscando. Ese Tecpat es la iluminación que se va a dar en mi mente, en mi proceso cognitivo para descubrirme finalmente como Nanahuatzin en algo grandioso. O sea, la fuerza la tengo yo y la determinación de hacerlo es mía. Ese es el movimiento que tengo que hacer, porque todo mi cuerpo vibra, pero tengo que generar ese desplazamiento hacia mi nuevo yo. Y en la imagen de arriba, pues tal cual lo dijiste, Rolando, así es como yo lo veo, ¿no? Por eso decía yo, es muy importante el trabajo personal y el trabajo en comunidad. Yo interpreto así, si me cuesta trabajo, no sé el camino, algo me detiene, bueno, pues cuando yo hago comunidad, alguien más me puede ayudar. Entonces veo al otro hombrecito con un corazón, ¿no? Sostenido ahí. Entonces alguien más me puede ayudar a encontrar esa esencia, ese corazón que necesito yo en mi vida, en mi cuerpo, para seguir siendo más grande de lo que ya soy, porque todos tenemos una grandeza. A veces no la sabemos ver o no la sabemos reconocer. Bueno, la comunidad nos puede ayudar. Encontrarnos con otra persona en una escucha atenta nos puede ser de gran utilidad para redescubrir lo que somos. Y también ese hombrecito en blanco me recuerda que yo puedo ser como un gran lienzo así, en blanco. Es decir, tener la mente abierta a cualquier otra posibilidad que a lo mejor yo no concebía en mí y que otros la ven, ¿no? Porque no siempre lo que los demás ven en mí es un condicionamiento limitante. Muchas veces nos han dicho, es que eres grandioso, es que tú puedes esto, y no nos la creemos. Entonces, este hombrecito en blanco nos invita a tomar ese color que otros nos quieren poner para que finalmente seamos la gran obra. Y en ese espacio del reposo que nos marca hoy el número 11, lo vamos a encontrar, ¿no? Para que podamos decir, para que podamos hablar de lo que dice nuestro corazón. Por eso me gusta mucho esa frase de Ashkan, Masemo Tlapowi, Tlanqui, Toca, Toyolo, ¿no? Vamos a hablar de lo que dice nuestro corazón. Entonces yo quiero que pensemos en esa olla que veíamos en la imagen del signo, esa olla que yo digo que es la olla de la creación, porque fíjense, una olla está hecha de barro, y el barro viene de la tierra. Entonces ahí tenemos a Tlaltecutli con toda esa fuerza que generadora, ese sustrato que nutre, ¿no? Y hablábamos de ser humildes y también ser parte del sustrato, y esa olla tiene agua, ¿no? Porque vemos que así como que echa humo. Entonces ahí está Chalchutlicue, que también le hemos mencionado como ese líquido divino, precioso, que nos ayuda a, a ese proceso alquímico. Y si en esa olla ponemos todo lo que somos, porque recordemos que en el relato decía, la verdad nos va a encontrar, bueno, pues vamos a poner todo lo que somos, vamos a poner a lo mejor nuestras bubas, nuestras debilidades, nuestros defectos, las limitaciones, vamos a ponerlas ahí junto con todas esas semillas tonálicas que de por sí traemos, nuestros dones, nuestras virtudes, ¿no? Vamos a ponerlos en esa olla que tiene que está sobre esos dos cráneos, ¿no? Son cráneos ígneos en esta imagen, yo así lo veo, y ahí está Mictantecutli, y ahí está Xutecutli, ¿no? Ese fuego primigenio en esa nocturnidad que es necesaria para encontrarse a uno mismo. Entonces, dentro de esa olla, ¿quién está? Pues está un hombre, y ese hombre que representa, pues ese principio masculino que es el que fecunda la idea de la creación. Y ahí también va a aparecer Chantico, ese fuego interno que tiene que despertar, que tiene que hacer latir con más fuerza nuestro corazón. Y así como Nanahuatzin, vamos a renacer y vamos a ser ese sol que invite a otros en este movimiento, en este cambio, en esta evolución. Y con todas estas ideas, el conjuro queda de esta forma. Nejni Nanahuatzin, yo soy Nanahuatzin, la ofrenda, el sacrificio, un corazón purificado. Yo soy la transmutación que llega como un terremoto que deja a su paso las ruinas de la racionalidad del orden y lo preconcebido. Así
Mi ser fortalecido y luminoso hace comunidad y genera grandes cambios. Muchas gracias, Lili. Excelente resumen, excelente. La verdad es que sí, son dignos de recordarse y de repetirse esas palabras, ya que nos ayudan a aglutinar todos los conceptos que hemos compartido el día de hoy. Gracias. Desde el inicio de las lecturas, algo que, como detalles que nos han servido para entender lo que se quiere transmitir con la iconografía, la presencia de los Tecpa es ver hacia dónde apuntan. Aquí vemos pues, ese pequeño detalle en donde la figura de arriba, el Tecpa viene apuntando precisamente hacia arriba, donde está viendo este personaje mictlantecutrizado, si lo podemos llamar así. Y dentro de esta transformación, dentro de esta sujeción de esa parte donde recordemos que el rumbo del norte es un rumbo relacionado con el aspecto mental. Si nosotros amarramos a esa parte en nosotros, ese volador, esa mente, ese parloteo mental, esa falsa idea de yo, tal vez nosotros podamos entender lo que realmente es nuestro propósito, nuestro camino. Tal vez por eso la sugerencia de Castaneda o de Don Juan, más bien, al tomar decisiones decía que la hagamos sin miedo y sin ambición, más bien decidamos con el corazón. Sin embargo, aquí, si estamos hablando de ofrendas y aplicándolo al día movimiento, pues también hay que considerar que si nosotros requerimos en este tonal todavía Cuscacuautli fusionándose con el cambio de Ole, y si para hacer estos cambios necesitamos ofrendar nuestro corazón, pues así sea. Así será. Muchas gracias, muchas gracias. Tener el micrófono cerrado. Muchas gracias, Gastón. Sí, pues, a ver, híjole. Ajá. Bien, pues, aquí están las reflexiones que suceden con las imágenes del día de hoy. Todas estas meditaciones, todas estas reflexiones, estas ideas que manejamos están plasmadas precisamente en las imágenes. Efectivamente, como comentaba Lili, cada quien podrá tener opiniones diferentes acerca de qué reflejan estas imágenes como en espejo, como dijo Rolando. Así que bueno, pues, pero siempre, claro, dentro de un contexto específico, dentro de una cosmovisión específica, y que bueno, si se fijan, pues siempre manejamos los conceptos en el mismo, así que dentro del mismo terreno de juego. Eso es lo interesante. Así que vamos a empaparnos de la cosmovisión, vamos a empaparnos de la filosofía para que podamos precisamente sacarle más jugo y más provecho a estas imágenes, y no solamente a la interpretación de las imágenes, sino a lo que nos reflejan, a lo que nos representan, lo que nos significan, cada quien en su propio ámbito y en su propio área de trabajo, familiar o del tipo que sea. Sabemos que son imágenes tan poderosas que nos pueden llevar, nos pueden ayudar a transformarnos, sobre todo transformarnos y pues avanzar y no quedarnos estáticos, porque Oling es movimiento perpetuo, es sinergia, es dinamismo y es vida. Así es. Y la forma más fácil de renacer, recordemos que es vivir y sentir la misma vida todos los días. Así es. Y por eso hay que estar atentos justamente.
Hay que tener atención plena y participar de ese movimiento, de ese flujo, en lugar de dejarnos avasallar y que nos arrase y nos lleve a los rumbos donde a lo mejor no queremos estar. Bien, pues antes de despedirnos, les recuerdo que ya estamos exactamente a 6 días del evento, el primer Congreso Anual de la Nueva Calendárica, el próximo 12 y 13 de agosto en el Centro Cultural Templo Mayor, allá en el centro de la Ciudad de México. Están todos invitados a participar, no tiene ningún costo, la entrada va a ser libre, lo único que requerimos para que entren de manera presencial al Congreso es que se registren previamente en la página de la Nueva Calendárica. Ya está en todas nuestras redes de Calmeca Calendárico, la Nueva Calendárica, Toltecalmeca y Caltonac. Ya están ahí las ligas, ya está el programa, ya está toda la información y si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues nos lo pueden hacer directamente a través de los grupos o a través de la página de la Nueva Calendárica. Insisto, ahí está toda la información. Regístrense. Y quienes no puedan acudir, quienes no nos puedan acompañar esos días, bueno, pues van a tener la oportunidad también de hacerlo a través de las páginas. Vamos a estar transmitiendo las conferencias. Así que bueno, ahí están invitados. Tenemos, cada vez se acerca más el día del Congreso, así que bueno, vamos a estarlo reiterando, vamos a estarlos invitando y esperamos contar con su presencia y también con su participación a través de preguntas, comentarios, apoyo y sobre todo que nos ayuden a compartirlo para que más gente se entere y más personas puedan participar. Gastón. Pueden programar ahí la visita a la Feria de los Pueblos Originarios que se encuentra en el Zócalo y de ahí pasar a disfrutar de todo el programa que se tiene preparado para la audiencia y hacer de este próximo fin de semana pues algo muy enriquecedor. Esta semana va a ser una semana de mucho movimiento. Sin duda. All in. All in. Ahí está, impreso el all in en las actividades precisamente. Y bueno, pues no nos resta más que despedir. No sé si alguno de los compañeros tenga algún otro comentario antes de... No, ninguno. Ya. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Todo completo. Pues no nos queda más que agradecer su atención, agradecer su presencia a esta hora y quienes nos ven en diferido, pues también muchas gracias por vernos y por compartirnos. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, pues el resto del día ya va a estar disponible los textos, las imágenes y el video para que lo puedan ver y compartir. Les mando un fuerte abrazo, que tengan excelente día y mucho mejor Tonali. Compañeros, un abrazo. Excelente día. Buen día para todos. Excelente día. Quienes puedan vean el amanecer. Un abrazo. Abrazo, buen día. Gracias.